Raimundo. Bueno, yo creo que aquí hay que verlo en dos tiempos y los mensajes. Yo creo que tenemos que desagregar. El primer tiempo es antes de la explosión. ¿Qué es lo que pasó antes de la explosión? Una parte es la investigación, que es la parte técnica de qué es lo que sucedió. La otra es sobre el comportamiento de las autoridades. De las autoridades en los tres niveles. Aquí dices tú, ¿por qué no llegaron? Estamos a 124 kilómetros de Tlalhuelilpan. Por lo cual, con carretera, si en carretera no hay que hacer nada, es decir, por supuesto que había toda la posibilidad de haber podido enviar refuerzos en cualquier momento y llegar rápidamente. Mi impresión es que deliberadamente no los mandaron porque tenían ahí un destacamento muy pequeño, efectivamente. 25 y unos cuantos policías federales, policías municipales, estatales. Pero ahí tenemos un problema de fondo, que es, no tenemos nosotros, o más bien, el gobierno no tiene el uso legítimo de la fuerza. Esto se oye muy fuerte y además se confunde. Buscar el orden y proteger el bien común es igual a represión. Eso es lo que decía, ¿no? Carlos. Entonces, sí. Esto es algo que nosotros o nos quitamos el fantasma del 68 de la cabeza, o esto se va a repetir por algo que podríamos después platicar. Entonces, tenemos esta parte, tenemos la segunda parte, que el ejército no es preventivo, no tienen capacidad para, no tienen ni el entrenamiento, ni la capacidad, digamos, táctica para poder operar en ese tipo de situaciones. Para eso es la policía. Entonces tampoco va, porque estamos pensando en el ejército. El ejército pudo haber llegado, sí, llegó, pudo haber hecho algo, pues quién sabe qué es lo que hubiera sucedido si hacen algo. Entonces yo creo que ahí no es un asunto únicamente de prudencia, de cautela, es algo que el Estado mexicano en su conjunto no hemos logrado construir. Aquí lo que tenemos entre Tlalhuelilpan es la metáfora de lo que hemos dejado de construir durante casi 50 años. Ya veremos después cómo se resuelve o cómo resolvemos entre todos, porque no es un tema únicamente del gobierno, son también los medios, la sociedad, las ONG, somos todos los que debemos nosotros de pensar, esto es lo que queremos, o sea, este es el tipo de mensaje que nosotros queremos transmitir, porque es una población, no son los criminales, los cárteles de la droga, pero que frente a esta situación de vulnerabilidad y debilidad del ejército, que es una debilidad y vulnerabilidad derivada de una decisión política, por razones que en este momento podrían haber hecho otra cosa, difícilmente podrían haber hecho otra cosa. Tenemos que reconstituir, porque si no, esto lo vamos a venir pagando absolutamente. Bueno, y el otro momento, tema, no crees que voy a quedar ahí, es la actuación de los gobiernos, voy a decir, el federal y el estatal, que me parece que es impecable. En términos de no dejar vacíos de información, toda esta reacción inmediata para hacer presencia en ese mismo día ahí y evitar desde el primer momento que hubiera una generación de rumores, que es lo que siempre sucede en este tipo de eventos, y establecer coordinadamente una serie de conferencias de prensa, incluso dos veces al día, sábado y domingo, para ir llenando de información y evitar cualquier cosa en términos de todo lo que es la desinformación. Ahí también creo que ayudó mucho que tanto el gobernador de Hidalgo como el secretario general de gobierno tuvieran una larga experiencia en materia de seguridad, porque eso me parece le ayudó muchísimo al secretario de Seguridad Federal, Arturo Durazo, para darle un buen ordenamiento. Creo que hubo una muy buena coordinación, porque lo que vemos cuando hace la línea de tiempo es la aplicación correcta, oportuna de los protocolos de seguridad. Se establecen los protocolos de seguridad, esta mesa, este centro de reacción de crisis, no se llama así, pero eso es lo que es, así como también todo lo que son los cuerpos de emergencia, de rescate, no rescate, de emergencia, de atención, todo el despliegue que hicieron también con el apoyo de los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, me parece que... impecable.
Impecable. Y los mensajes. No me voy a meter, nada más los voy a enunciar. Uno es el mensaje del presidente, permanentemente, la corrupción es el origen de estos temas. Dos, el profundo desconocimiento de los titulares de Pemex y la Secretaría de Energía. Tres, el mensaje de ayer del presidente López Obrador, que creo que no le hemos dado la atención adecuada, donde por la forma como describe de los sabotajes del día anterior en la mayoría de los ductos, lo cito textualmente, pues lo que nos está diciendo es que hay una guerra contra el Estado mexicano, y esto nos lleva a lo que se apoya para, que es la militarización del país. Bueno, ahorita regresamos a eso. A ver, René. Varias cuestiones. Uno, yo creo que estamos frente a la crónica de una tragedia anunciada, parafraseando el libro de García Márquez. El hecho de saquear un producto explosivo a la postre iba a llevar a un infierno. Es decir, me sorprende que no haya ocurrido antes. Habíamos visto en efectiva cómo se quemaban algunas tomas, pero no con esta cantidad de gente. Entonces, primero, creo que es lamentable la tragedia, pero iba a ocurrir tarde que temprano. Dos, el contexto que creo que aquí no estamos poniendo como foco también de atención. Estamos en medio de una ofensiva, no quiero hablar si es adecuada o no la estrategia, pero una ofensiva contra el robo de combustibles. Se nos había señalado que había 5,000 efectivos del Ejército y de la Marina vigilando terrestre y de manera aérea los ductos. Esa es una tarea enorme. Pensar que sobre esa emergencia surge otra, naturalmente es de muy difícil atención. La segunda, ¿por qué? Porque estás metido en un asunto que el presidente considera de seguridad nacional. Entonces, cuando viene esta tragedia, me asombra que parte de la discusión no son los tiempos. No, para mí el foco de atención es el origen del fuego. Primero, porque yo no estoy seguro que sea estrictamente una fuga. Una fuga pareciera ser... No, un piquete. Exacto. Una fuga podría ser producto de la corrosión de los ductos. Aquí yo creo que nadie. Aquí, evidentemente, el origen es el año pasado hubo 27 ahí mismo. Así. Y luego saber el origen de la explosión también. Eso iba. No se ha determinado el origen de la explosión. Se especula que probablemente no fue en donde estaba el piquete, sino en uno de los vehículos donde se acumulaba combustible. Y me parece que el foco lo tenemos que poner sobre el criminal, no sobre si los soldados actuaron o no actuaron. Si yo comentaba con Carlos por la mañana, están en el peor de los mundos posibles. Si hacen, porque hacen, y si no hacen, porque no hacen. Pero siempre les toca. En esa medida, yo no sé si tenía la capacidad de reacción la Fuerza Armada, estando desplegada a lo largo de los ductos del país, para reaccionar oportunamente frente a esta tragedia. Pero si los 25 que estaban, o incluso aún reforzados, hubieran pretendido contener una multitud que estaba en la fiesta del Huachicol para terminar en el funeral de las cenizas, no sé si tendríamos ahora dos problemas. Tres, creo que la reflexión a la que nos debe de llevar esto es si realmente estamos en condición de abatir el robo de combustible. ¿Por qué? Porque el crimen ha demostrado que cuando se le ataca en una de sus actividades, se desplaza a otra. En Puebla, que la llamábamos el Triángulo Rojo, pareciera ser que no hay huachicol, pero hay robo de transporte de mercancías tremendo. Entonces yo quisiera ahí saber si se tiene pensado, calculado, ¿qué sigue? Yo disminuyo el robo de combustible, pero no sé si se me dispare algún otro delito. Por cuanto a la reacción del presidente, me parece que el hombre tiene corazón y cabeza suficiente para haber acudido. Podría ser o no su obligación, pero Felipe Calderón no fue a la guardería ABC y Peña Nieto nunca se paró en Ayotzinapa o en Iguala.
Bien, tú, la reacción del gobierno. Bueno, yo creo que hay que dividirla en dos momentos, antes y después de la explosión. Creo que ya en la mesa se habló mucho de la reacción después de la explosión. Sí. Yo quisiera hablar antes de la explosión y decir que a mí sí me deprime muchísimo ver a un Estado inoperante, incapaz de cuidar a la gente. O sea, yo creo que hasta los más neoliberales reconocemos que el gobierno tiene la tarea central de darnos protección a los ciudadanos. Aquí no hay soluciones de mercado. Es una falla tradicional de mercado. Tiene que ser el Estado el que provee la seguridad. Y la realidad es que no hubo esa protección a los ciudadanos por parte del Estado mexicano. Tan es así que ahí están los resultados. Hay muchas preguntas. Yo creo que hay muchísimas preguntas de qué pasó desde que se picó el tubo hasta que hubo la explosión. Muchísimas preguntas. Y desde luego, al ver la cantidad de muertos y de heridos, perdón, pero aquí hay responsables por comisión u omisión. Debe de haber responsables. El Estado no hizo lo que tenía que hacer, era cuidar a esas personas. Ahora, se habla mucho de que si el ejército podía. Bueno, el ejército no está capacitado para eso. Tienen que ser policías de proximidad, granaderos les llamaban en algún momento. ¿Por qué no llegó la Policía Federal? ¿Por qué no llegaron más militares? ¿Por qué no se hicieron? No hay protocolos de seguridad. En fin, la realidad es que no hubo fuerzas del Estado que protegiera a esa multitud. Esa es la realidad. Hubo muertos, desgraciadamente. Ahora, alguien erró y debe de haber responsabilidades. Regreso ahora al tema de después de la explosión. En el corto plazo ya fue muy analizada la reacción en el corto plazo. Pero yo voy al mediano y largo plazo. Yo creo que López Obrador tiene una excelente oportunidad en lo que pasó en Tlahuelilpan para ver que sí es diferente, que sí cambiaron las cosas. Este tipo de cosas en México siempre quedaban impunes. Tú decías el ABC. ¿Saben cuánto? Hubo 49 niños muertos en la guardería ABC. ¿Saben cuántos detenidos hubo? Hubo 3 en prisión preventiva y luego los soltaron. Ni un sentenciado, ni un responsable de la muerte de 49 niños. Aquí no puede ser igual. Aquí debe de haber responsables. Me parece que el presidente tiene que tomar esta oportunidad para demostrar que no va a haber impunidad, ni política ni jurídica. Creo que ese es el reto, más allá de la reacción en el corto plazo. Debe de haber responsables. Lore, tú presentaste el caso, pero ¿cuál es tu opinión sobre la reacción o las reacciones de los gobiernos? A ver, siento que en la parte política el presidente López Obrador tiene un instinto político muy afinado, de enorme conexión con la gente, y en ese sentido no me extraña una reacción muy inteligente, muy política, muy presidencial, de ir al lugar de inmediato, etcétera, etcétera. Esto seguramente motiva que las cosas funcionen mucho más. A diferencia de lo que decían algunos colegas, yo sí, la verdad, encuentro muchos vacíos en cuanto a la información. Una de las cosas que he aprendido en mi vida es que mucha comida no quiere decir que comas bien. Y en ese sentido, mucha información no quiere decir que informes bien. Creo que a tantos días de distancia hay algunas cosas que no son tan complicadas. Si bien el peritaje sobre qué causó la explosión seguramente demora muchos días, tener ya en este momento una línea de tiempo clara sobre a qué hora explotó, a qué hora lo detectaron, a qué hora, picaron el tubo, a qué hora lo detectaron, a qué hora le avisó Pemex ¿a qué hora cerraron? Al ejército, a qué hora cerraron. ¿Por qué cerraron la válvula? Si es que la cerraron. Se tardaron. ¿No? Y se tardaron ¿cuánto tiempo? Sí. Porque luego vino esta maravillosa exposición de la cada vez más compleja secretaria de Energía, Rocío Nale, a quien cuando le preguntaron sobre el asunto dio una respuesta que yo todavía sigo tratando de descifrar sobre la gravedad y una cosa tremenda. Una cosa tremenda. Cerraron o no el ducto. ¿Por qué cambian la versión oficial? ¿Por qué inicialmente en un primer documento oficial se habla de 3 horas y media de diferencia y después se habla de que, o se hace parecer que solamente tardaron 15 minutos en reaccionar? ¿Por qué no llegan más elementos si 25 no eran suficientes para enfrentar a toda esta gente? Policía. En un momento, yo pongo ahí una cosa sobre esto. Esto no es algo
algo que haya sucedido de manera inesperada en un lugar sumamente remoto. Es la prioridad nacional y eso cambia el nivel de exigencia que debe tener la sociedad frente a un acontecimiento así. Sobre lo que piensa mi querido René, él dice, tiene 5,000 ocupados en todo el país, pero yo pienso por el contrario que si tienes 5,000 dedicados al huachicol en específico, y tienes la alerta máxima de seguridad nacional sobre este tema, ha sido la prioridad del presidente. Caramba, no puede estar 4 horas pasando eso cuando sabes en qué termina esa historia. Es decir, el desenlace de la explosión no es como que llega el ejército y les dice, va a explotar. O sea, la probabilidad de que eso explotara era muy alta, como para que siendo el huachicol la prioridad nacional, no se le entrara de una manera mucho más firme, mucho más recia a contener el asunto. A mí me quedan vacíos, a mí me quedan también muchísimas preguntas, pero creo que una vez explotado, una vez desgracia enfrente, pues sí, la reacción fue de una enorme empatía con la gente, de un gran instinto político y de un Estado que se hizo presente. Me hubiera gustado que se hiciera presente antes.